Hola amigos, el día de hoy vamos a analizar la obra En una tempestad, un poema escrito por el autor cubano José María Heredia. Antes de comenzar, como siempre, les invito a suscribirse a mi página web, carinaspanish.com. A través de esta página web les voy a enviar una lección gratuita y también estaré compartiendo más recursos para la clase de literatura. Tengo mis otras plataformas también, como el podcast de iTunes y el Spotify, en el cual pueden encontrar muchas de las obras ya analizadas para el curso de AP Spanish Literature, también algunas sugerencias para cómo analizar ensayos, etcétera. Y estoy en las plataformas de Instagram, Twitter y también Facebook, aunque el que uso más es Instagram, por si gustan estar en contacto conmigo. Pues bien, vamos a continuar con un poco de la biografía breve sobre José María Heredia. Este autor, nacido en 1803, murió bastante joven, en 1839, autor cubano, considerado el primer autor romántico de América. Desafortunadamente sufre el exilio. Recuerden que Cuba todavía era en esta época una colonia de España, y él se empieza a involucrar en estos movimientos independentistas contra las fuerzas españolas. Así que antes de ser exiliado, él huye y se va a Estados Unidos. Se refugia con una comunidad de cubanos allá y de hecho él sigue con su producción literaria. Después es invitado a vivir a México, donde va a fallecer. Así de que algunos de los temas en su poesía es este tema del exilio, de la naturaleza cubana, de la libertad, que son cosas que él experimentó en su propia vida. Muy bien. Un poquito sobre el contexto histórico, sobre este movimiento literario del romanticismo. El romanticismo no necesariamente se asocia con esta idea que a lo mejor tenemos del ser romántico, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día, sino que es más bien cómo predomina las emociones intensas en las obras literarias, simplemente por esa expresión sentimental, ya sea del odio o de la sublimidad, como lo vamos a ver en este poema, no necesariamente sobre el ser romántico en el sentido amoroso. Uno de los temas principales en el romanticismo es la naturaleza. La naturaleza vamos a verla muy fuerte en este poema, básicamente, pues obviamente en una tempestad vamos a ver cómo no solamente la tempestad, sino el cielo, el sol, las montañas, todo está involucrado y de hecho la naturaleza refleja el interior y conduce a un estado de sublimidad a través de la voz poética, ¿no? Entonces es casi como si la naturaleza fuese manipulada por las emociones del poeta o del escritor. Entonces, como un tema fundamental, pero también podemos decir que es casi como un personaje que el autor manipula para traspasar sus propios sentimientos, y la naturaleza va a reflejar eso que está experimentando el autor. Otro tema principal es la libertad. Y la libertad, pues, no solamente de la expresión propia, sino también como una expresión política y social, la libertad, como les había dicho, que este autor, pues él sufre el exilio, y así que la libertad, pues obviamente es algo que él anhela, tanto para su pueblo como su propia expresión individual. De alguna manera, esta libertad está conectada con la rebeldía que vamos a ver de muchos autores hacia las normas, las formas clásicas, etcétera. Vamos a ver esa rebeldía porque ansían la libertad de expresión. Otra característica es que el artista se centra en la experiencia individual, no tanto colectiva, sino la propia experiencia humana que está experimentando la voz poética. En este poema lo vamos a ver muy fuertemente, este sentido de individualidad y la conexión que tiene la voz poética con la naturaleza. Como les había comentado, la exaltación de los sentimientos, por ende romanticismo por esos sentimientos, subjetividad nuevamente que se conecta con la experiencia individual, no objetiva. Entonces, de alguna manera, el romanticismo
se aleja, rompe con el movimiento del siglo anterior, que era la ilustración que vimos en los 1700, con los filósofos, todas estas cosas científicas, objetivas. El romanticismo se separa de eso. Entonces, por eso va a exaltar, elevar los sentimientos, las emociones contra la razón. ¿Ya? Y por último, como les había comentado un poco también, esto de la sublimidad conectado con la naturaleza, y con lo que les había dicho de que el romanticismo rompe con las normas de la belleza clásica y va a encontrar belleza en lo terrible, en lo incómodo, en lo que es lo que turba al ser humano, y de alguna manera es bello, ese terror es hermoso y causa un estado de sublimidad, esa conexión, en las palabras de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, si me permiten esa referencia musical, que mantiene la voz poética al estar en medio de una tempestad terrible. Y para su información, si no se han bañado en la lluvia, háganlo y van a sentir esa misma conexión que tiene la voz poética con la tormenta, ¿verdad? Muy bien, algunos de los temas principales que vemos en conexión con los temas del curso de AP, pues vemos el individuo en su entorno, ¿verdad? La voz poética y la naturaleza que lo rodea, cómo se interactúa. Obviamente la naturaleza y el ambiente que se crea en medio de esta tempestad. La espiritualidad, no tanto la religión, pero sí es una experiencia muy espiritual, una experiencia muy sublime de éxtasis al conectarse con esta tormenta fuertísima, este huracán que pues obviamente se conecta con la naturaleza cubana, que sería algo que ellos experimentan seguido en su país, ¿no? Y las relaciones de poder también lo tengo subrayado porque de alguna manera el huracán muestra su gran poderío y de alguna manera creo que es casi como si la voz poética, la persona que experimenta esto, el autor, es como si perdiera la vida, como si se muere y su espíritu es el que está experimentando todas estas emociones, porque al fin de cuentas se conecta hasta con Dios, ¿verdad? Entonces vemos como esta relación de poder donde se entrega por completo el alma, la voz poética, el autor se entrega, se rinde hasta ante esta fuerza suprema de la naturaleza. Pues bien, estos son algunos de los temas principales en este poema. Y ahora sí vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura y primero vamos a comentar un poco sobre la rima y métrica en la primera estrofa, que dice así: huracán, huracán, venir te siento, y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. Entonces, muy bello el comienzo. Después vamos a comentar un poquito más sobre los recursos literarios, pero primero vamos a ver la división silábica: huracán, huracán, venir te siento. Entonces, si hacemos el conteo, vamos a ver que tenemos 11 sílabas en este primer verso, por lo tanto, este verso es endecasílabo. Entonces, contando las dos sinalefas, yen y luego ploa, que se unen las vocales, pues nos va a dar 7 sílabas, por lo tanto es heptasílabo. Entonces, cuando tenemos, y aquí se los voy, bueno, ya me brinqué un poquito, pero vamos a ver esta combinación de 11 sílabas, 7 sílabas, 11 sílabas, 7 sílabas. Ahora comentando un poco sobre la rima, vamos a ver esta rima que es consonante. Vemos esta palabra siento, rima con aliento a partir de la sílaba tónica. Lo mismo con abrazado, va a rimar con entusiasmado a partir de la sílaba tónica. Como riman todas las letras, no solamente las vocales, por eso es rima consonante. Así que por estas características sabemos que este poema es una silva. Es un poema no estrófico, o sea, no necesariamente necesita ciertas estrofas de cierto tamaño, porque vamos a ver que va a cambiar, pero vamos a ver que tiene entrelazadas este tipo de endecasílabo, heptasílabo, ¿ya? Y como tiene la rima consonante y en algunas ocasiones versos libres, por eso se le conoce como una silva, ¿ok? Esto es sobre la rima y métrica de este poema.
Ahora continuamos con lo que viene siendo los recursos literarios. Comenzamos con esta frase que ya habíamos leído y vemos que es un apóstrofe porque la voz poética se está dirigiendo directamente al huracán, ¿verdad? Le habla en segunda persona, lo tutea al huracán, le dice, te siento. Entonces se refiere a él y ya desde el principio vemos esa repetición, huracán, huracán, para enfatizar la fuerza con la que viene este fenómeno de la naturaleza, un apóstrofe. Luego vamos a ver el hiperbatón, ¿no? Donde dice, y en tu soplo, perdón, en tu soplo abrazado, respiro entusiasmado, del Señor de los aires el aliento. Entonces, en el verso 3 y en el verso 4 vemos un hiperbatón que se altera el orden natural gramatical para mantener la rima. Siguiente, vamos a leer la siguiente estrofa, que como ven, la primera estrofa es de 4 versos y la siguiente pues es mucho más que eso, ¿no? Dice, en las alas del viento suspendido, vedle rodar por el espacio inmenso, silencioso, tremendo, irresistible, en su curso veloz. La tierra en calma, siniestra, misteriosa, contempla con pavor su faz terrible. ¿Al toro no miráis? El suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos, la frente poderosa levantando y en la hinchada nariz fuego aspirando, llama la tempestad con sus bramidos. Entonces, una estrofa bastante larga con mucho contenido. Vamos a ver algunos de los recursos. Primero vemos la enumeración, cuando dice silencioso, tremendo, irresistible. Estos son algunos adjetivos que utiliza para describir el huracán, ¿no? Que se está avecinando como si fuera algo, un animal que se acerca silencioso para luego después atacar. Luego vemos la personificación bueno, de hecho también la tierra. Vamos a ver dos personificaciones aquí, cuando dice que la tierra en calma siniestra, misteriosa, contempla con pavor su faz terrible. Entonces, personifica a la tierra diciendo que la tierra tiene pavor, de que está experimentando esta intensidad del huracán, pero también de alguna manera personifica al huracán, porque dice que tiene una faz terrible. Y faz también se puede conectar con una cara, ¿verdad?, que causa miedo. Luego continúa con esta pregunta retórica, ¿al toro no miráis? Y esto va a ser una metáfora, porque va a comparar al huracán con un toro que está listo para atacar, un toro, piensen en de los toreros y todo eso, las toreadas, que el toro está enojado, ¿no? Y es esa conexión con el huracán que viene tan intenso. Entonces vemos varias imágenes y también podemos llamarlas como sinécdoques, ¿no? Porque los pies del toro que está como escarbando la tierra. Luego vemos la frente, ¿eh? La frente de un toro que está listo para atacar con los cuernos. La nariz hinchada porque está enojado. Y luego los bramidos, como una imagen auditiva de que podemos escuchar el ruido que hace el huracán, así como lo harían los bramidos del toro. Entonces, una imagen muy bella, muy descriptiva, que obviamente es metafórica al comparar el huracán con un toro que está listo para la pelea. Vemos aquí un tono entusiasmado, extático, muy emocionado, pero también con algo de miedo, de asombro, porque usa palabras como tremendo, siniestro, ¿verdad? Que son palabras que tienen una connotación más negativa. Muy bien, continuamos con la siguiente estrofa que dice, qué nubes, qué furor, el sol temblando, vela en triste vapor su faz gloriosa, y su disco nublado solo vierte luz fúnebre y sombría, que no es noche ni día. Pavoroso calor, velo de muerte, los pajarillos tiemblan y se esconden al acercarse el huracán bramando, y en los lejanos montes retumbando le oyen los bosques y a su voz responden. Nuevamente se continúa esta descripción del huracán que se avecina, que se acerca cada vez más, y ahora vemos otros elementos de la naturaleza. Anteriormente vimos obviamente la tierra, vemos el viento, y ahora nos está describiendo hasta el sol, la luz, el día, la noche, los pajarillos, los montes. Entonces vemos esta enumeración larguísima de elementos de la naturaleza que están respondiendo ante el miedo que se siente por el huracán que se acerca cada vez más.
Bien, vemos estas exclamaciones, ¿no? ¡Qué nubes! ¡Qué furor! Y pavoroso calor, velo de muerte. Esas exclamaciones obviamente van a recalcar, enfatizar esta emoción que les había comentado de la sublimidad y todo esto que está experimentando la voz poética, ¿no? Entonces es una forma de recalcar esas emociones tan fuertes. Nuevamente vemos una personificación. Anteriormente personificó a no solamente al huracán, sino también a la tierra. Ahora está personificando al sol, y de alguna manera también vemos el hipérbaton para continuar con ese tipo de rima y métrica. Y está hablando del sol que tiembla de miedo al ver la faz, al ver la cara del huracán. La luz del sol se vuelve muy tenue, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí, una luz fúnebre. Entonces continúa ese tono como de miedo, de susto, de admiración, ¿verdad? Que no es noche ni día, así como, por ejemplo, cuando hay un eclipse y el sol se eclipsa por esas otras fuerzas, es un fenómeno similar donde el sol está perdiendo su faz gloriosa, ¿verdad? Se vuelve un triste vapor, una luz fúnebre, porque ahora está dominando el huracán todo el ambiente. Vemos aquí otra vez la personificación, cuando dice que los pajarillos tiemblan y se esconden, o sea, como si fueran humanos que están experimentando estas emociones. Nuevamente continuamos a ver el hipérbaton. Vemos también imágenes visuales y auditivas, ¿ya? Cuando nuevamente vemos el huracán bramando, que esta descripción ya lo habíamos visto en la estrofa anterior, los lejanos montes retumbando. Esta es otra también, una figura también auditiva, ¿ya? Que como si fueran que los montes están temblando, y dice, le oyen los bosques y a su voz responden. Nuevamente, imágenes auditivas y también personificación de estos elementos naturales. Muy bien, continuamos y dice, llega ya, ¿no lo veis? Cual desenvuelve su manto aterrador y majestuoso. Entonces vemos esta combinación de palabras muy intensas, aterrador, majestuoso, casi como si fueran antítesis, porque algo que es aterrador no necesariamente es majestuoso, pero el huracán abarca todo este tipo de descripciones que te pueden causar un terror mortífero, pero también te causan un asombro, una majestad, ¿verdad? Dice, gigante de los aires, te saludo. En fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Ved en el horizonte los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanzó a mirar de monte a monte. Entonces vemos esta estrofa. Nuevamente, muchas exclamaciones. También vemos la pregunta retórica, como si le estuviera preguntando a la naturaleza. ¿No lo pueden ver? Aquí está esa presencia majestuosa y que causa miedo. También vemos el apóstrofe, nuevamente le vuelve a hablar al huracán, ¿no? Al principio del poema vemos huracán, huracán, venir te siento, y ahora dice gigante de los aires te saludo. Es casi, quiero imaginarme como que si ve la tormenta, ese huracán que se acerca y ahí está la voz poética, ahí está el autor, el poeta, hablándole como sin miedo, ¿verdad? Te saludo como si fuera un amigo, ¿no? Obviamente personificándolo también. Vemos un epíteto. El epíteto, acuérdense, es como un título, una descripción que de alguna manera califica a la persona o el personaje, en este caso el huracán, lo identifica como el gigante de los aires. Ese es el título que le asigna la voz poética. Vemos también la personificación cuando dice que el huracán tiene brazos enormes, ¿eh? Y que él alcanza a mirar, el huracán alcanza a mirar todo lo que hay y lo abraza con sus fuertes brazos, obviamente la fuerza con la que viene el huracán, ¿verdad? Entonces lo personifica y también una hipérbole porque está exagerando cuánto logra abarcar en las fuerzas del huracán. Continúa diciendo, oscuridad universal, su soplo levanta en torbellinos, en polvo de los campos agitado, en las nubes retumba despeñado el carro del Señor, y de sus ruedas brota el rayo veloz, se precipita, hiere y aterra al suelo, y su lívida luz inunda el cielo. Ok, estaba pensando en otras cosas mientras leía esto, porque creo que ni siquiera lo puse aquí, pero si están familiarizados con la Biblia,
Creo que en el libro de Ezequiel, que es un profeta de la Biblia, tiene una experiencia similar donde está viendo en las nubes que viene el carro del Señor, el carro de Dios. Entonces, casi como una visión que está teniendo la voz poética, similar a esta historia de la Biblia. Aunque ya me salí del tema, pero simplemente estoy haciendo esas conexiones que surgen en mi cabeza cuando leo estas cosas. Muy bien. Continuamos a ver ese tono un poco, se puede decir, contradictorio, ¿verdad? Porque vemos esta euforia de sentimientos, tanto negativos como positivos. Vemos estas palabras como oscuridad, parda vestidura, o sea, como si fuera la muerte vestida de negro. Y luego vemos estas cosas como más espirituales, ¿no? De Dios, de los rayos del cielo, etcétera. Nuevamente las imágenes visuales y auditivas, ¿verdad? Que está viendo todas estas cosas que están sucediendo en la naturaleza y casi como si viera una visión de Dios que baja por este huracán, a través de esta tormenta. Las imágenes auditivas, ¿verdad? El soplo que se puede escuchar del movimiento del huracán, que retumba, nos dice retumba despeñado. Y luego otra vez las imágenes visuales con el rayo veloz, etcétera, ¿no? Entonces está iluminando esta atmósfera. La referencia a Dios, como les había contado anteriormente, es esta conexión a lo sublime, la experiencia espiritual que logra conectarse a través de la naturaleza. Continúa el poema diciendo: ¿qué rumor es la lluvia? Desatada cae a torrentes, oscurece al mundo y todo es confusión, horror profundo. Entonces nuevamente vemos otra vez ese tono tal vez negativo, de confusión, de miedo. Por eso vemos las preguntas retóricas, ¿verdad? Y también vemos, de hecho, que ni lo puse aquí, pero vemos varias elipsis. Lo vemos aquí, aquí. También anteriormente habíamos visto varias elipsis que de alguna manera capturan esas emociones que casi ni se pueden describir, ¿no? Cuando vemos una elipsis es porque se está omitiendo información o no hay forma de expresarlo. Entonces, de alguna manera eso también se conecta, esas elipsis se conectan con esos sentimientos que abundan en la voz poética. Y las preguntas retóricas también muestran esa confusión. ¿Qué es esto? ¿Es lluvia? ¿Qué es ese rumor? ¿Qué es ese ruido que se escucha? ¿Verdad? Entonces, nuevamente vamos viendo esas imágenes poéticas, esas imágenes visuales, que se va oscureciendo el mundo con tanta lluvia que cae a torrentes. Vemos la enumeración: cielo, nubes, colinas, caro bosque. Nuevamente la enumeración de los elementos naturales que de alguna manera sufren, desaparecen por causa del huracán. La voz poética se dirige a ellos y les dice: ¿dónde estáis? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde están las nubes? ¿Dónde están las colinas? ¿Dónde está el bosque? Han desaparecido, dice, os busco en vano, desaparecisteis. La tormenta umbría en los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. O sea, es una lluvia tan intensa, un diluvio como el de Noé, que ha escondido todo lo demás, todos los otros elementos naturales. Y nuevamente vemos ese apóstrofe que le está hablando a estos elementos naturales que han desaparecido. Obviamente es una hipérbole al decir que en los aires revuelve un océano, está exagerando la fuerza del huracán para enfatizar lo que ha ocurrido en la naturaleza. Dice: al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Entonces, una imagen muy interesante, como les había contado anteriormente, es casi como si la voz poética, el autor, muere en medio de esta tempestad y por eso ya no ve nada a su alrededor y es elevado, su espíritu es elevado para encontrarse en esta tormenta que ocurre, ¿verdad? Solamente está él, su espíritu, su esencia y el huracán. Lo demás, lo físico que lo rodea, ha desaparecido. Es casi como si hubiese pasado a otra dimensión espiritual. Y aquí les pongo esta imagen que se me hizo muy bonita, ¿no? Frente a frente con esta tormenta que se avecina. Lo demás ya no importa, solamente esa conexión espiritual, emocional que está teniendo con este elemento específico de la naturaleza. Dice: sublime tempestad, cómo en tu seno, de tu solemne inspiración henchido, al mundo vil y miserable olvido.
y alzo la frente de delicia lleno. Entonces aquí vemos cómo cambia completamente el tono del poema. Anteriormente habíamos visto como una mezcla, una antítesis, una yuxtaposición de sensaciones positivas, pero también muy negativas, casi mortales, y ahora cambia todo y todo es positivo, una valentía de encontrarse cara a cara con el huracán, y lo llama sublime, ¿verdad? En tu seno, casi como si fuera el seno de Dios o el seno de una madre. Y se siente solemne, se siente tranquilo, inspirado. Dice, al mundo vil y miserable olvido, como les habían dicho anteriormente, que se ha separado del mundo fatal, del mundo cruel, y ahora está inspirado por este huracán, por esta tormenta. Dice, ¿dónde está el alma cobarde que teme tu rugir? Entonces, nuevamente se ha separado de esas emociones negativas, solamente su esencia espiritual, ya no es cobarde, ahora se enfrenta, se conecta con él, ya no tiene temor. Dice, yo en ti me elevo al trono del Señor. Entonces, nuevamente, casi como si fuera el espíritu, el alma de la voz poética, que a través de este huracán que tal vez le pudo haber ocasionado la muerte, ahora se dirige hasta el mismo cielo, hasta donde se encuentra Dios en su trono, y dice, oigo en las nubes el eco de su voz, siento la tierra escucharle y temblar. Ferviente lloro, desciende por mis pálidas mejillas y su alta majestad trémulo adoro. Muy hermoso, un final súper intenso de muchas emociones. Volvemos a ver la apóstrofe, como en tu seno, tú, entonces le está hablando directamente en segunda persona a esta sublime tempestad. Vemos el hiperbatón, este cambio en la organización gramatical, al mundo vil y miserable olvido, y alzo la frente de delicia lleno. O sea que él, la voz poética, está lleno de estas cosas positivas, ha olvidado el mundo pasado. Como les había dicho, el tono y actitud cambia completamente, rotundamente. Ya esta tempestad no ocasiona miedo, sino ocasiona esta sensación de sublimidad. Nuevamente, la referencia a Dios, y creo que también esto que les había comentado de tal vez le causó la muerte y ahora está hablando desde su espíritu, porque dice por mis pálidas mejillas, ¿no? Entonces sabemos que el color pálido es un color que no tiene vida, ¿no? Pero aún así él se está conectando con Dios y siente esta emoción, las lágrimas que salen por sus mejillas, el llanto no es de tristeza, no es de miedo, sino se puede decir overjoy, ¿no? Que está regocijando de felicidad, de gozo por conectarse a Dios a través de este elemento natural, ¿verdad? Y dice, y su alta majestad trémulo adora, es casi como si se postra a adorar a Dios por esta sensación que ha sentido a través de la naturaleza. Bien, también tenemos varias imágenes auditivas, que vemos también. Cuando dice, oigo en las nubes el eco de su voz, es casi como si estuviera escuchando la voz de Dios en las nubes, que obviamente esto le está ocasionando tal emoción tan ferviente, ¿no? Esa emoción de felicidad. Luego también nos dice que la tierra misma puede escuchar la voz de Dios y tiembla, ¿no? Entonces, imágenes auditivas. Y pues bien, esto me recuerda también ahora que lo veo al poema que también es del romanticismo de Garcilaso de la Vega, donde dice que él también adora a su examada, que nadie la va a amar así, esas emociones de adoración, de total entrega, que obviamente se conectan con el romanticismo, ¿no? Como una de las características principales de las emociones expresadas a través de la naturaleza. Entonces, ambas, ¿verdad?, se conectan con estas características. Pues bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya ayudado este análisis de tan hermoso poema en una tempestad. Como siempre, les invito a que se suscriban a mis plataformas, karinaspanish.com, se suscriban también a mi podcast y me sigan en las redes sociales. También te invito a que por favor te suscribas a este canal de YouTube para que no te pierdas los próximos videos. Dale like a este video si te ha ayudado y deja un comentario o alguna pregunta para poderles ayudar. Gracias y hasta la próxima.